Papá, estoy de acuerdo contigo. El amor lo puede todo. Y tiene que ver eso con que hayas quemado los retratos de mamá. Sucede que ya no quiero seguir atado al pasado. Y tampoco quiero que ustedes lo estén. No quiero que ese pasado eche a perder su presente. Papá... Hijos, escúcheme. Ustedes necesitaron toda su vida a su madre. La extrañaron, la adoraron a través de ese cuadro. Pero desgraciadamente, por las circunstancias que fueran, no la pudieron tener. ¿Qué creen que pudo sentir ella? También los necesitó. Sufrió por no poder tenerlos a su lado. Pero sobre todo, le dolió no poder darle su amor. De eso se trata. De amor. Yo estoy destruyendo una imagen. Es una imagen, pero quiero que la convierta en un sentimiento de amor. Yo les suplico que superen el pasado y que miren al futuro. Pero sobre todo que sean felices en el presente, que es lo único que les pertenece. Papá, entiéndenos. No va a ser fácil olvidarnos de la devoción que hemos guardado a mi mamá por años, papá. Por favor. Héctor, no les estoy pidiendo que la olviden, sino que la amen, pero de una manera más profunda. Solo se puede ser feliz aquí y ahora. El futuro es incierto y el pasado ya no volverá. Lo importante es el presente, este momento, este instante. Sé que lo que les digo es difícil de aceptar, pero tarde o temprano me darán la razón. Yo lo único que sé es que tú quieres que nosotros seamos felices. Y lo serán. Tienen que serlo. Que no les quepa la menor duda que las decisiones más importantes de mi vida las he tomado pensando en ustedes, en su felicidad. A partir de ahora, cada uno va a llevar en su corazón el recuerdo de su madre, pero sin la necesidad de una veneración excesiva que nos ahogue, que nos obligue a vivir con un sentimiento de culpa. Que sea un sentimiento de amor, que es la más increíble herencia que nos puede dejar una madre. Está claro que no podemos sentirnos libres, porque siempre nos estamos preguntando si nos faltamos a su memoria, que así no se puede vivir. Su madre no nos exige ni nos obliga a nada. Por eso tenemos que aprender a vivir con más libertad nosotros mismos. ¿Nos estás pidiendo que lo olvidemos, papá? No. Entonces, no, de ninguna manera. Solo les estoy pidiendo que terminemos con esta vida de exigencia que nos hemos impuesto. Estoy convencido de que su madre lo seguirá amando y bendiciendo de donde esté, sin necesidad del culto a su memoria. Mediten sobre mis palabras, por favor. Pero nunca se olviden que los quiero. Que los amo con todo mi corazón.
te entiendo. ¿Por qué te niegas tan rotundamente a que yo me involucre en la búsqueda del verdadero asesino de mi madre? Por dos razones, Leonel. La primera, tú ya has envenenado bastante tu vida por culpa del odio y del resentimiento. Recuerda las veces que me dijiste que la persona que más odiabas era la asesina de tu madre. La segunda razón es que a medida que yo me acerco a la verdad, el asesino, quien quiera que sea, va a actuar en mi contra. Y yo no me perdonaría si algo te pasara. Pero, María... No, Leonel. Ya hay suficientes involucrados para ahora sumar a alguien más. No voy a permitir que ni tú ni mis hijos intervengan. Quiero que aquí mismo, frente al retrato de tu madre, te prometas que no vas a hacer nada. Prométemelo. Te lo prometo. Te lo prometo si tú antes me juras que en el momento que sepas quién es el asesino, me lo dirás a mí antes que a nadie. Te lo juro. Tú serás el primero en saberlo. Me despido ya. Buenas noches, Leonel. María, quiero que sepas que no te guardo ningún rencor porque he creído en tus palabras. Te lo agradezco con todo mi corazón. Ya tuviste suficiente dolor al pagar por un crimen que no cometiste. Como te dije antes, ese sufrimiento no es nada comparado con lo que he padecido desde que regresé a México para enfrentar a mis hijos, quienes me juzgan y me desprecian. ¿Y si hablas con ellos y les dices quién eres en realidad? No, Leonel, no puedo hacerlo. Hasta que no conozca el nombre del asesino de tu madre, no podré presentarme frente a Héctor y Estrella con la verdad. Para ellos, seguiré siendo la más odiada de las mujeres, su madrastra.